Yo le traigo, les decía, un pequeño videíto que habla, es un video de hace 2 días, 3 días lo sumo, porque resulta que ha pasado algo súper interesante. Hay un personaje en La Habana que se dedica a publicar las listas de los presos políticos en Cuba, y esa lista todos los años crece, cambia, y de repente en este año ha salido la nueva lista con 113 prisioneros políticos y se ha difundido por el mundo, ANSA, Reuters, las grandes cadenas. Y tamaña sorpresa nos hemos llevado cuando se ha publicado esa lista, y resulta que en la lista hay un futbolista famoso del equipo de Bolivia, 4 voleibolistas peruanos y un pintor del siglo XVIII ya fallecido. Esos son los prisioneros políticos de esta nueva lista. Yo te pido que ruedes, por favor, a ver qué es lo que hablan de las damas de blanco en esta ocasión. Bien. Una nueva campaña de mentiras se orquesta contra Cuba. Las grandes corporaciones de la desinformación, serviles al gobierno de Estados Unidos, pretenden mostrar una vez más un supuesto clima de violencia y represión policial dentro del país. Las damas de blanco y otros miembros de la oposición de Santiago de Cuba son atacadas con gases lacrimógenos. Y esta podría ser una de las pocas veces que en la Cuba revolucionaria. Los cables aluden a una respuesta desmedida de las autoridades y el pueblo a los actos de contrarrevolucionarios incitados por la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana. Se llega a asegurar el empleo de gases lacrimógenos y de fuerzas antimotines para detener una provocación de asalariados en una vivienda del municipio Palma Soriano en Santiago de Cuba. En ningún momento hubo agresión por parte de los compañeros del MININ hacia ellos, no se utilizaron sustancias como dicen de las gases lacrimógenos, ni mucho menos. Sencillamente los compañeros del MININ establecieron cordones de protección para evitar los enfrentamientos entre la población que estaba al frente de la vivienda y esas personas que estaban gritando. Ellos empiezan a hablar mal de la revolución y todo el que se siente revolucionario pues asiste a combatir, a desmentir con nuestra razón, nuestras verdades, lo que ellos dicen de Cuba y del pueblo cubano. Son elementos que no tienen ninguna moral, no tienen ningún principio, no tienen ningún programa, no tienen ninguna nada que los haga actuar como están actuando, como no sea el dinero que les paga el imperialismo para que ellos subviertan el orden aquí y se manifiesten. Lo ofenden, lo mismo a la policía, ofenden a la seguridad, ofenden a las personas revolucionarias que hay allí, ofenden. Y a la hora de salir, abre una puerta tranquilita. El objetivo es mostrar un clima de hostigamiento en la isla como pretexto de condena a Cuba ante organismos internacionales. En la nueva estrategia del enemigo se evidencia su interés de extender estas provocaciones en otras regiones del país. Como si no bastaran las recientes denuncias en la serie televisiva Razones de Cuba, nuevamente figuran desgastados personajes de la contrarrevolución detrás de estos reportes tergiversados. En toda Cuba la represión ha aumentado en estos últimos tiempos. Las presuntas mujeres reprimidas a las que hacen referencia a los cables son las llamadas damas de blanco, quienes mantienen su accionar provocativo a pesar de que ya han desaparecido las causas que ellas alegaron para justificar sus actividades. En muchos pueblos, sobre todo en el oriente, se están haciendo las manifestaciones sociales que han comenzado como una manifestación y ha llegado al derrumbe del poder. Las damas de blanco pueden ser la llamita que prenda la fogata. El gobierno norteamericano sigue promoviendo desde su cuartel general para la subversión en Cuba las acciones de este grupúsculo. En contactos sistemáticos con funcionarios de la CINA, previos a cada acción provocativa, se les alienta para crear situaciones de confrontación. Quienes se presentan como pacíficas han recurrido a comprar el apoyo de otras mujeres con conductas antisociales, cuyo fin último es recibir el aval para emigrar. Algunas de esas ciudadanas han tratado de realizar desórdenes públicos. Otros voceros de la contrarrevolución, con un aval de descrédito entre la población cubana, alimentan esa falsa. De verdad, la situación del país desde el punto de vista del hostigamiento contra todas las personas y en particular contra las mujeres es de
deplorable. Nosotros no sabemos qué cosa va a suceder mientras que esto siga así. Ando con una bursita porque hubo violencia policial conmigo, pero me jodió por el brazo, Angelito. Tengo una bursita en el brazo, que tengo ese brazo que no lo puedo mover. El contrarrevolucionario Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien sigue siendo el portavoz que certifica las campañas mediáticas contra Cuba, no siente reparo alguno en fabricar una relación de supuestas violaciones de los derechos humanos en el país. Mensualmente, el Camaján construye una cronología de presuntas detenciones de las autoridades cubanas que se erigen fuente de información para los grandes medios y que constituye una referencia ante organizaciones internacionales. Ha habido un aumento de las manifestaciones de descontento popular, lo cual es lógico porque la situación de crisis general en el país pues tiende a empeorar por día. Cualquier nombre sirve para acusar a Cuba de violar los derechos humanos. Integrantes de un equipo de fútbol profesional de Chile, voleibolistas peruanas y hasta científicos y pintores del siglo XVIII aparecen en los informes de este contrarrevolucionario sobre personas maltratadas, golpeadas, detenidas o encarceladas en Cuba. Así se procura un modo de vida y extiende el pago por sus servicios informativos a quienes contribuyen en la búsqueda de historias falsas. El momento no es casual. El mundo árabe se estremece con bombas y Europa vive una tensa situación económica. Los acontecimientos parecen alentar un pretexto de condena a Cuba ante los organismos internacionales. ¿Hay planes de contingencia si se sigue deteriorando la situación en Cuba? Mira, en el caso de Libia, ahí estaba el presidente Obama siendo el líder número uno diciéndote necesitamos estas sanciones y vamos a formar este grupo con la OTAN y vamos a las Naciones Unidas. ¿Por qué Cuba va a ser la excepción? La congresista federal que exige ante cámaras y micrófonos una solución para Cuba similar a la de Libia, quien es además protectora de Luis Posada Carriles, justifica la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas. Recientemente, Iliana Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, pidió a Obama aumentar las sanciones contra el régimen cubano por las últimas agresiones a las damas de blanco. Vale la pena recordar la Cuba que añora una dama de blanco en su conversación con el golpista Roberto Micheletti. Realmente es muy emocionante saber que él nos apoya, saber que él pide todos los días a Dios porque en Cuba se restablezca la democracia, porque no haya muertos, porque a Cuba llegue la paz, la felicidad. Realmente me siento muy emocionada. La nueva campaña mediática pretende construir una matriz de opinión sobre una supuesta represión en la isla. Mientras las golpizas a los estudiantes chilenos no suscitan la condena de estos medios, nuevamente la realidad cubana vuelve a ser distorsionada. En los días en que los estudiantes disfrutan del comienzo de las clases en el nuevo curso escolar, los medios no reflejan la tranquilidad de las calles. Los cubanos no conocen de gases lacrimógenos ni de policías antimotines desde el 1 de enero de 1959. Su obra humanitaria sigue irradiando luz de esperanza para un pueblo que ha decidido defender a toda costa su soberanía. Isela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Es lamentable, creo que ahí están todos los contrastes a los que nos referimos anteriormente, que haya temas que se desconocen. Yo creo que el terrorismo mediático tendría dos aristas para definirse. Una relacionada con la tergiversación, la manipulación, la manipulación de toda la información y de la verdad, por supuesto. Pero por otro lado, silenciar, desconocer, ignorar. Eso es otra de las aristas, sin duda, del terrorismo mediático. Y ahí quedó contrastado cuando Alexander hizo su presentación, también quedó contrastado los éxitos que no se informan en la gran prensa y que por lo tanto se desconocen y se ignoran. Es fácil recibir esta carga informativa todos los días y crearnos una idea preconcebida de un hecho que desconocemos en su total magnitud, porque nos mutilan
la información, y solo la vivencia personal es la única que pudiera destruir esas matrices informativas o la conciencia real del ser humano de informarse por su propia cuenta, porque realmente no podría depender única y exclusivamente de los medios que existen. Yo terminaba diciendo que hay que aprender a mirar más allá de los periódicos, de las pantallas y de las radios para descubrir qué hay detrás de cada información. Aunque estamos convencidos de que la mentira es frágil, mientras ronde como fantasma la verdad, el propio Abraham Lincoln, el 16 presidente de los Estados Unidos, nos legó una encomiable frase que constituye un muro infranqueable ante el terrorismo mediático. Decía Lincoln: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Eso lo dijo el 16 presidente de los Estados Unidos. Pero ello no se conquista automáticamente. Hay que desmontar la mentira con la fuerza de la verdad. Hay que dar a conocer la verdad por todas las vías y medios posibles, incluso aquellos que no aparentan alcance, los medios alternativos. La verdad va de mano en mano con el viento, solo hay que esparcirla. Así ha de ocurrir con los desmanes de este mundo, pues no es menos cierto que el terrorismo mediático difunde las imágenes, valores y noticias manufacturadas, disemina la mentira que conviene, pero también silencia la actualidad que no conviene. Intenta callar al hambre, a la pobreza, a la guerra, a las muertes con rostro neoliberal, a la polarización de la riqueza, a la discriminación por cualquier motivo, a la explotación de la mano de obra infantil, etcétera, etcétera. Así ocurre con la tragedia del pueblo haitiano, invisible para los grandes medios cuando el dramatismo y la espectacularidad de las decenas de miles de muertos provocadas por huracanes y terremotos son reemplazados por el sufrimiento cotidiano de millones de seres humanos sumidos en el olvido y la desesperanza como resultado de siglos de explotación. Todo lo que hagamos es poco para que prevalezca la verdad de una revolución cuyo único pecado es el de determinar su propio destino, tratar de alcanzar la igualdad social y compartir entre todos el sacrificio y los logros que se han alcanzado. Esos que también por principio ponemos en manos de los pueblos más necesitados del mundo. La verdad de Cuba la llevan con honor nuestros médicos que aún permanecen en Pisco y, como les dije al inicio, ya en estos momentos han atendido a más de 3 millones de peruanos, que significara, si cada uno fuera independiente, el 10% de la población, sin que aún yo haya leído alguna noticia o alguna información en ninguno de los medios locales de prensa, salvo la primera. Debo ser franco en eso. Esas son las verdades que no pueden taparse con un dedo y son precisamente las más contundentes repulsa contra el terrorismo mediático. Sobre la pregunta de Johnny Sánchez que hicieron acá, que ya es conocida por muchos, aquí en Perú creo que la conocen más que en muchos países, creo que ahora la conocerán un poquito en España, y en Miami es famosa, prácticamente una actriz de Hollywood, pero aquí digo que se conoce bien porque increíblemente aquí un periódico más importante, el decano, como le llaman, de la prensa, le ha concedido una columna todos los domingos. Ella no es periodista realmente de carrera, es una agente fabricada, contratada, con un pasado que habla por sí sola. Esta es una cubana que se fue a vivir a Europa, concretamente a Suiza, y un día regresó. Cosas raras, sobre todo los cubanos que viajan y emigran a Europa. Regresó, decidió regresar y de momento abrió un blog a su regreso y se convirtió en probablemente uno de los blogs más famosos del mundo. Nadie sabe el dinero de dónde salió, cómo fue que se divulgó de tal manera. Y por supuesto ahí hubo algo que hace unos días se acaba de desmentir por uno de los Wikileaks, y es que ella logró lo que no había logrado ningún periodista en el mundo, que fue hacerle una entrevista a Barack Obama casi o sea, meses después de su elección.
Pues bien, hace unos días se acaba de publicar que la entrevista es mentira. Acaba el Wikileaks de dar a conocer que las preguntas que hizo Giovanni Sánchez se las respondió la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en español y en inglés. Pero sirvió en el momento, en el contexto, para inflar a la fabricada, a la contratada, a la, sin duda, agente de la política y de los intereses de los Estados Unidos. Ahí la acaba de contratar con un jugoso contrato, valga la redundancia, Radio España. No sé el comercio cuánto le estará pagando, pero Radio España la acaba de contratar. Los premios que se gana Giovanni Sánchez son todos en metálico. Para mejorar ahí un poco, ahí parece que el Bucanero, la cerveza cubana, está haciendo un poco cara, algunas cosas, entonces le mandan 30.000 por aquí, por ahí. Esa es la gran verdad. No me voy a referir a los temas que ella aborda porque dan vergüenza. Realmente cosas dramáticas. Serviría también para una buena novela. Es más, si le comento, Cuba tiene fama y está reconocida, lo puedo decir casi con chauvinismo, por la manera en que atiende y enfrenta a las amenazas climatológicas que ocurren en el Caribe, los huracanes, los ciclones, todas estas cosas. Cuando los ciclones nacen casi siempre en el oriente del Caribe y avanzan, van destruyendo todas las islitas, hay una tras de otra. Casi siempre pasan por arriba de República Dominicana, Haití y luego entran a Cuba. Es dramático el cuadro que dejan todos esos ciclones, que además atraviesan Cuba y después saltan a Estados Unidos. Parece que eso está escrito ahí, hay una ruta ahí escrita, que tendrá su explicación, el niño, la niña, no sé cuántas cosas influyen en eso. Pero en realidad, de todos esos países por donde atraviesan los huracanes, donde único nunca hay muertos en Cuba, donde se logran rescatar a tiempo y se pone en práctica, y además lo digo con toda claridad porque ustedes conocen bien lo que ocurrió con el Katrina en New Orleans, en el sur de los Estados Unidos, o lo que ocurre cuando hay un huracán de estos que ya debilitado, porque después que atraviesa tantos países llega un poco más debilitado el sur de los Estados Unidos. Por cierto, nosotros somos en extremo solidarios con los Estados Unidos cada vez que hay una situación de esto, al punto, la brigada Henry Reed, cuya misión inicial fue ir a Estados Unidos a apoyar al pueblo de New Orleans y Mississippi para enfrentar lo que había ocurrido. Estados Unidos agradeció, pero no aceptó que llegaran los médicos cubanos a ese lugar donde tantos muertos hubo como resultado de ese desastre. Pues bien, ¿qué ha hecho Giovanni Sánchez? En uno de sus artículos que aparece en El Comercio, se ha referido al desastre con el que Cuba estaba enfrentando por unos días ahí a un huracán que estaba a punto de llegar al país. Decían que estábamos, como que entusiasmando al pueblo con la serie nacional de béisbol, que había una mesa redonda, que es un programa que existe ahí, haya huracán o no, a las 6:30 de la tarde en uno de los canales de televisión, y que con eso estábamos totalmente hipnotizando al pueblo cubano. Cosas como esta, para no entrar en muchos más detalles. En mi criterio, la verdad tiene fuerza propia y la mentira se desarma, porque la mentira es frágil, porque tiene la verdad como fantasma volando constantemente sobre ella. La única manera de desmontar la mentira es haciendo saber la verdad. Todo lo que sirva para él es útil y es importante, y todo lo que pueda o lo que permita unificar fuerzas para hacerlo también, por supuesto, que es en extremo importante. Yo estoy, y ratifico una vez más, feliz con este encuentro. Me parece que es un paso importante en el sentido de debatir sobre algo que sigue siendo una gran preocupación para todo nuestro país y para el orden internacional actual. Proyectos como el ALBA TCP, que hemos suscrito países de diferentes latitudes y geografías, nos ha permitido por lo menos debatir, encontrar fórmulas que nos permitan atajar este tipo de problemas de una manera conjunta, como ocurre también con los temas económicos, con los temas, con las presiones climatológicas, las amenazas que existen. Y el ALBA, lejos de desmembrarse,
se fortalece porque sabemos que el único camino hacia el futuro para enfrentar los retos que vienen y que existen es con la integración de nuestros pueblos. Así que muchas gracias y suerte, que vengan otros encuentros de esta naturaleza. Voy a dar un pedacito de lectura, algo que describe un poco cómo se trata el tema Cuba, que se ha convertido en un tema, no es nuevo, hace bastante es un tema, dentro del contexto del terrorismo mediático, a ver si pueden comprender la visión que tenemos nosotros. El tema de la campaña mediática contra Cuba tiene total actualidad, a pesar de que su diseño y aplicación tienen la edad de la Revolución Cubana, mientras el terrorismo mediático tiene la misma edad que la prensa como instrumento de dominación y hegemonismo. Cuando las campañas contra Cuba se han desmoralizado por su clara premeditación y sustento falaz, se han revigorizado, se han reorganizado. Cuando agonizan, se reorganizan. Cuando se autocorrompen, porque hay mucho dinero allí, por cierto, las inyectan con más dinero. Si total, de todas formas, para la subversión, para la guerra de conquista, tanto territorial como de conciencia, para la guerra sucia sobre el dinero, y donde las dan, las toman. La industria anticubana, se refiere desde el punto de vista mediático y no mediático, con sede en Washington, Langley, Miami, Madrid y hasta Estrasburgo, ha generado ingresos que deben rondar cifras astronómicas y una nada despreciable, fastuosa fortuna. Probablemente, si se contabilizara sin escaramuza, pudiera hasta romper récord entre las más jugosas inversiones. Al menos en Miami ha convertido en millonarios a varios, y en Cuba ha sido capaz de crear grupúsculos de mercenarios, algunos de los cuales, los más osados, han llegado a arriesgar sus vidas para justificar las remesas provenientes de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, cuya procedencia no es nada secreta. El propio gobierno de los Estados Unidos no se ha escondido para declarar los millones de dólares que asigna para sustentar a los grupos que promueven en Cuba la lucha por la tan cacareada libertad, que traducida al español o al cubano, usando para ello un diccionario Made in USA, significa subversión. Sin embargo, estos tristemente célebres en la propaganda de la campaña mediática anticubana no tienen ni tendrán jamás credibilidad, ni arraigo, ni apoyo entre el pueblo trabajador. En esta guerra, que más allá de mediática, tiene como blanco al sistema político cubano, elegido por el pueblo con sangre propia y por vocación y derecho propio. Entre las tácticas preferidas de la llamada teoría de la lucha insurgente, como la bautizara John F. Kennedy, ha estado sin duda la manipulación de la opinión pública. Solo basta con pasar la voz entre las grandes transnacionales y los poderosos dueños de la información, las grandes agencias y los grandes medios se encargarían de repetir la andanada de textos preconcebidos y debidamente calculados. Lo que está más que probado constituyen las líneas editoriales y los códigos preestablecidos. Se repiten los párrafos de agencia en agencia y de medio en medio. Rueda la mentira enmascarada de noticias y los editoriales se sustentan en ella. Sin duda, uno de los más célebres precursores y amantes de estas prácticas lo fue el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, cuando con total despotismo y cinismo insistía en que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Poseía Goebbels una personalidad basada en el cinismo, impulsiva y dominante, abiertamente manipuladora e incisiva. La Real Academia Española expresa que le falta una tercera acepción y define el término terrorismo como actuación criminal de bandas organizadas o partidos políticos o gobiernos que reiteradamente y por lo común ejercen de modo indiscriminado con lo que pretenden crear alarma social con fines políticos. A esta tercera definición se le ha agregado la definición de terrorismo mediático, cuando se usa la prensa y los medios masivos de comunicación
por parte de gobiernos, asociaciones u organismos políticos para acusar de falacias, engaños, adulterar aseveraciones, desnaturalizar proyectos, torcer noticias, alegar cosas ficticias a sus opositores. Por lo tanto, compañeros acá presentes, el terrorismo mediático es una herramienta muy poderosa que usa perfectamente y rutinariamente la ideología de las ideas falsas. El ejemplo puede sentenciarse con esta incógnita: ¿cómo es posible que un artículo aparecido en el libélulo de la mafia anticubana radicada en Miami en solo minuto aparece en los más importantes diarios de la oligarquía latinoamericana? Y tengo pruebas de informaciones aparecidas en el Nuevo Herald y que en poco tiempo aparece en la versión digital de algunos diarios de la región, sin siquiera tomarse el trabajo de cambiar el título o modificar varios de sus párrafos. Es automática el afán por repetir lo que socave, lo que tergiverse, lo que genere odio a un sistema que intenta con esfuerzo propio constituirse en una alternativa de desarrollo más humano y con igualdad plena. Nada cuesta a los autores y precursores de una media página en esos poderosos diarios para profanar la verdad. ¿Hubo alguna campaña en los conocidos periódicos españoles en contra de Estados Unidos por las torturas en las cárceles de Abu Ghraib? ¿Acaso no se ha visto a los presos con uniformes amarillos en la base de Guantánamo? La operación contra Cuba se basa en convertir a un preso común en un disidente o preso de conciencia. Y a partir de ahí nace la campaña. Disidentes, presos de conciencia o presos políticos. ¿Cómo se nombraría un ciudadano cubano que reciba dinero de una potencia extranjera, en este caso de Estados Unidos, para destruir la revolución cubana? Mercenarios. ¿Cómo les llamarían los grandes medios? No sé. El periodista y escritor colombiano residente en París, Hernando Calvo Espina, escribió: el objetivo estratégico de hundir a la revolución en el Caribe no se ha podido lograr. Cada nuevo personaje disidente ha ido pasando de moda. La falta de apoyo popular es el talón de Aquiles de ellos y de quienes pagan. Su gran enemigo es no existir abismo entre dirigencia y pueblo. Al interior del Partido Comunista, dice Hernando Calvo Espina, cubano, existen muchos disidentes, sin comillas, por cierto. Es normal, es humano, porque disentir es no estar de acuerdo con algo. Se disiente con la esposa incluso, en el tono que sea. Otra cosa es ir donde la vecina y unirse con ella para hacerle la guerra a la esposa. Eso es traición, y es lo que ha visto. Lo que ha visto día a día el pueblo cubano. Los que en el ámbito internacional se les llaman disidentes están aliados con el enemigo Washington, que quiere comerse su soberanía a picotazo. Y concluía este periodista colombiano: el eurodiputado francés Jean-Luc Mélenchon me decía en mayo de 2010, a esa prensa toda ligada a Estados Unidos solo le importa buscar a alguien que se diga disidente o preso político para volverlo héroe y lanzar sus campañas contra Cuba. Podría ser extraño, pero ¿por qué disidentes solo existen en los países que no son del gusto político de Washington, Madrid, Londres, Berlín, París? Extraño, ¿verdad? Debemos mencionar que la maniobra contra Cuba cuenta con el apoyo de la mafia cubana de Miami y en La Habana con la activa presencia de estos llamados disidentes, las damas de blanco y los blogueros contrarrevolucionarios. Por solo detallar a un grupo de estos, tenemos a las damas de blanco. Algunas son esposas de ciudadanos cubanos presos por servir al gobierno de los Estados Unidos, todos liberados. Se excusan con el argumento que no trabajan. Llama la atención sus quejas televisadas refiriéndose a que son muy pocos los dólares que reciben.